Arrancamos Terapia de Noticias. Hernán Capielo, quiero que me cuentes cómo viene esta tensión, porque un poco sorprendió. Ni vos te la veías venir, me parece, ¿no? Sorprendió también la respuesta, ¿no? Durante el fin de semana, como decíamos hace un instante, empezó a tomar forma la publicidad de este pedido de juicio político del kirchnerismo contra Rosenkrantz, y lo que sorprendió hoy fue que directamente el presidente de la Corte decidió confrontar, decidió pararse delante del gobierno y explícitamente lo que hace es decir, momentito, primero, acá hay una campaña, dice Rosenkrantz. Después, además de la campaña, sostiene que hay una cosa, dice Rosenkrantz, son los juicios políticos. Y otra cosa, los juicios motivados por razones políticas. Y directamente le sale a contestar a la diputada Siley cada una de los cargos, las imputaciones que le hace en el pedido de juicio político. Cuando, por ejemplo, se pronunció a favor del 2x1 en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, por ejemplo, cuando se pronunció en el caso Blaquier, mejor dicho, la diputada Siley dice que en el caso Blaquier estaba demorando el trámite. Rosenkrantz le contesta, mire, es público el trámite del expediente, revíselo en la Corte. De todo el tiempo que el expediente está en la Corte, pasó el 10% por mi vocalía. Enrostran tener un desprecio por las causas por los derechos humanos, y él lo que dice es, mire, yo acabo de convocar a la Comisión Interpoderes, que es la que se ocupa de atender los casos de cómo van los juicios por los derechos humanos. También lo acusan de conflictos de intereses, porque dice que cuando él estaba en la actividad privada tenía clientes y ahora le interviene en casos vinculados a los clientes del estudio que él trabajaba. Esto también dice que esto no es así y que no hay ninguna precisión. Lo cierto es que Rosenkrantz se paró frente a estas acusaciones del kirchnerismo y está dispuesto por lo menos a darle una respuesta. Esto igual, Hernán, es un poco tardío, porque estos supuestos conflictos de intereses existían desde el inicio, ¿no? No, pero él ya lo descartó y lo desmintió en su momento. Lo que parece ahora es como que Rosenkrantz, por un lado, digo, a ver, ¿cómo piensa un juez, sobre todo un juez de la Corte? Este gobierno tiene un mandato de 4 años y después de 4 años, si no tiene reelección, Alberto Fernández se va a su departamento de Puerto Madero. Rosenkrantz tiene 15 años más como juez de la Corte, si no lo sacan con un juicio político, digamos, o si no renuncia. Entonces, digo, como diciendo, esta situación es coyuntural, a largo plazo después se verá. Digo. Y después hay otra cuestión. Esta es una decisión que tomó el presidente de la Corte, de salir a responder él. Me parece que hay como una administración de la tensión entre la Corte y el gobierno, y no creo que toda la Corte esté dispuesta también a este nivel de tensión en este momento entre la Corte y el gobierno. Nos gusta que se lleve la marca, ¿no? Bueno, por eso digo, no te olvides que todavía falta que la Corte dicte un fallo de fondo en el tema del per saltum de los camaristas. Mañana hay reunión a las 10, ¿no? Reunión de acordadas, pero sí, no sería el día. No, que el vértigo periodístico no nos empuje a encontrar ahí todavía una sentencia. Digamos que todos los pasos procesales se cumplieron. Hubo traslado al Estado, el Estado respondió. Hubo traslado al procurador, el procurador respondió. La Corte tiene arriba de su escritorio todas las posturas como para hacer una sentencia. Probablemente no sea mañana, a lo mejor fin de esta semana o la semana que viene, pero la Corte tiene que dar ahí una respuesta definitiva sobre los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Y ojo, en esta idea de, la semana pasada les dijo, suspendan todo, estamos analizando. Ahora a lo mejor están analizando, o por lo menos los mensajes que llegan de la Corte a algunas personas por afuera del expediente es que estaría cobrando forma una solución intermedia, donde no estaría tan chocando de frente con el Poder Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Una administración. Doctor Stornelli, gracias por estar. Buenas noches. El kirchnerismo dice que en realidad este pedido de juicio político se empezó a gestar antes de la decisión del per saltum, del martes pasado creo que fue. ¿Por qué Rosenkrantz? Bueno, yo creo que está todo a la vista, ¿no? Más allá de los disfraces y las máscaras que querramos ponerles, es todo más que evidente. Yo quiero resaltar que lo primero que a mí se me ocurre es no solo ya el atropello, como se viene diciendo, y yo entiendo que con acierto, sino la falta de respeto por la justicia, la falta de respeto por los jueces
y la falta de respeto por el sistema republicano. Yo creo que eso es, más allá de lo que decía la Corte y demás, creo que es eso lo que más me preocupa de lo que está sucediendo. ¿Y cómo cree que sigue esto? Yo no lo sé, yo creo que debería, es una opinión personal, que debería respetarse la inamovilidad de los jueces. De otro modo estaría seriamente amenazada, como dije el otro día, la existencia misma del Poder Judicial y la división del poder, ¿no? Es decir, yo creo que es mediante argumentos, mediante alegatos, cómo se resuelven las cosas, y no mediante bravuconadas, atropellos y montoneras que... O sea, ¿usted cree que esto fue un punto de inflexión, el pedido de juicio político, o es algo gradual que viene advirtiendo? No, esto viene hace muchos años. Yo creo que quizás el mejor ejemplo lo hemos visto cuando falleció el fiscal Nisman, ¿no? Que creo que fue el cenit de este tipo de actitudes. Desconocer, amedrentar, escrachar, calumniar permanentemente, no una persona, sino decenas de personas que, como dije el otro día, en manada acuden prontamente a tratar de destruir a cualquier funcionario que no tenga la obsecuencia necesaria. ¿Hay operaciones judiciales también, doctor? Digo, más allá dentro de los artilugios que usted señalaba, ¿no? De apretar, amedrentar a los jueces independientes. También uno ve que hay operaciones judiciales que se hacen dentro del Poder Judicial para activar o desactivar causas. Bueno, claramente, de una de ellas yo no me voy a extender, pero soy víctima. Hay operaciones y hay ciertas personas, no voy a hacer, por razones de decoro no voy a hacer nombres, pero hay ciertas personas que han asumido la magistratura desde la militancia política y a veces desde la obsecuencia política. Entonces, tenemos algunos tristes ejemplos de militancia ejercida a través de la magistratura. Ahora, vos recién hablabas de la temporada 1, si querés, del kirchnerismo, con todo lo que fue la ofensiva hacia el Poder Judicial y más específicamente a Comodoro Pi, como que ya tienen un poco el cuero curtido. ¿Crees que el Poder Judicial, no ya como corporación, sino como poder del Estado, hoy está como más preparado para lo que se viene? Porque evidentemente vos lo estás advirtiendo, percibís que más que un punto de inflexión es el principio de una ofensiva muy fuerte. Mirá, el que tenga miedo que se compre un perro. Yo estoy sentado ahí para ejercer mi función. Las consecuencias colaterales las tenemos, las sabemos o las imaginamos de antemano, pero si yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer como fiscal, no estoy sentado ahí, pido otra cosa. ¿Y esa misma actitud la notás en Comodoro Pi? Quizás seamos bastante individualistas. Yo tengo amistad y relación con muchos colegas, sé lo que piensan, y también sé que quienes les toca, quizás en suerte, alguna investigación compleja y avanzan con independencia, esto más allá del acierto o error, suelen tener problemas, ¿no? El caso quizás más emblemático que tuvimos, por no autorreferenciarme, es el del doctor Campagnoli, ¿no? Que sufrió casi un pelotón de fusilamiento por investigar. Hoy hay un cuestionamiento fuerte en una de las incidencias del caso de los cuadernos, donde en la Cámara de Casación se está analizando, por un lado, la constitucionalidad de la ley del arrepentido y, por otro lado, el modo en que se tomaron las declaraciones como arrepentido que vos mismo tomaste, ¿no? El cuestionamiento que está haciendo las defensas sostiene la falta o por lo menos dice que hay medios técnicos apropiados o algo así, dice la ley, y dice cómo se tomaron esas declaraciones. Yo he decidido dos cosas, y no voy a entrar a hablar de la prueba porque creo que sería injusto para quienes han ejercido sus derechos de defensa y han obtenido beneficios procesales. Primero, se ha instalado desde hace un tiempo, merced a repetir mentiras a mansalva,
y se ha repetido una redacción que la ley no posee. Yo invito a todos los que les interesa el tema a leer la ley y a leer el artículo 6º de la ley, que es lo que dicen. Segundo, El que habla de los medios técnicos, digamos. en el segundo, en el caso que vos referís, Hernán, lo que se está discutiendo es la constitucionalidad de la ley del arrepentido, no otra cosa. Y tercero, y va a ser lo último que diga sobre este tema, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, el hecho de que se tomaran como se tomaron, ¿a vos te parece suficiente que es un cumplimiento de la ley? Obviamente. Doctor, bueno, yo decía al principio que después del pedido de juicio político, en la Casa Rosada, algunos off the record siempre se distanciaron de este pedido, pero después, con las horas, se fueron sumando voces. Quería escuchar, a ver si podemos escuchar juntos lo que decía hoy el diputado Moró, y lo analizamos. ¿Lo tenés? Dale. Creo que esta es una corte, ¿cómo te diría?, agotada. Es una corte que me parece que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos. A ver. ¿No tiene el nivel de otros tiempos la Corte? ¿Tiene el nivel de otros tiempos? No voy a, perdón, ustedes no lo saben, pero no voy a hablar sobre lo que dice una persona que ha hecho de la calumnia su modo de vida. El diputado Moró. Pero bueno, olvídese de Moró. Entonces, las voces que se sumaron en estas horas. Yo no soy juez de jueces. Yo creo que desconozco cuáles son los motivos y desconozco si los jueces deberían ser destituidos o no, si yo debería ser destituido o no. Eso es un capítulo, si se quiere, aparte. Digamos, la operación está clara, los partícipes están claros, tienen una clara distribución de roles entre ellos. El objetivo es claro, ¿no? Y el permanente, primero, antes del pedido, instalamos la calumnia, que es lo que pasa siempre, ¿no? Y a fuerza de repetición, el ciudadano que no está todo el tiempo sobre estos temas, quizás termine creyendo las cosas que dicen desde alguna oficina de propaganda, por decirlo de alguna manera. Hay un tema técnico que tiene que ver con lo que dice el Poder Ejecutivo, lo que dice el Gobierno respecto a anular el traslado de los jueces, los camaristas y el juez Castelli. Dice, el decreto del presidente o del Poder Ejecutivo aclara específicamente que todo lo actuado hasta ese momento no va a quedar nulo. Eso lo dicen en defensa de lo que se sancionó en el Senado y del decreto que lo decidió. Sin embargo, del otro lado, o sea, del lado del propio juez, el doctor Alejandro Carrió, que es abogado de los camaristas, dicen otra cosa. Dicen que todo lo actuado no va a quedar nulo, pero no quita que alguien lo pueda refutar o pedir nulidad en el futuro, uno de los imputados o procesados. Exacto. Yo no he leído el contenido del decreto, pero creo que es impropio arrogarse desde otro poder funciones judiciales, como el análisis de causas, la valoración de testigos, la recolección de pruebas, la inocencia o culpabilidad de personas que están siendo sometidas a proceso, que por supuesto se las presume inocentes. Creo que si esto es real, quizás sería un error interferir en cuestiones judiciales. ¿Pensó que el rumbo del gobierno de Alberto Fernández iba a ser otro? No. ¿Se imaginaba esto? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Tiene relación con él? No sé si Sí, lo conozco hace 40 años. ¿Y cómo lo definiría? Eso. No esperaba otra cosa. Pero de repente, algunos decían, la ministra de Justicia es Marcela Lozardo, está Gustavo Vélez, Vilma Ibarra, casi como la contracara de lo que expresa el Instituto Patria. Yo no quiero hablar sobre personas. No, yo digo lo que representa. Realmente no quiero hablar sobre personas porque no quiero hablar sobre nadie
sobre nadie en particular. Usted me pregunta si yo esperaba otra cosa, yo no esperaba otra cosa. No. En el Senado, por estos días, se conoció un avance en la Comisión Bicameral del Ministerio Público en contra del Procurador interino, del Procurador Casal, donde están haciendo cuestionamientos a su actuación e incluso se dice que lo que se está haciendo es tratando de promover su juicio político. ¿Usted qué consideración tiene de la actuación de Casal y en cuanto a cómo tiene que continuar? Digo, su gestión, porque Mirá, Hernán, está mal que yo opine del doctor Casal porque soy un subordinado de él y no creo que me traten de chupamedias. Creo que si hay una persona en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que no merece reproche por su actuación desde ningún punto de vista es el doctor Casal. Había empresarios que estuvieron con el presidente en estos días que decían, bueno, en realidad lo que hizo la Corte al agarrar el Persaltum fue le hizo un favor a Alberto Fernández en realidad porque le sacó a la gente de la calle. ¿Usted coincide? No, yo creo que hay en la calle una gran preocupación sobre estos temas, quizás no haya una buena comunicación. Creo que hay una preocupación legítima sobre lo que está sucediendo y quizás sobre lo que yo malamente les estoy transmitiendo. Eso sucede cuando la gente ya no encuentra más respuestas o no encuentra respuestas rápidas o ve que está siendo amenazada la forma republicana de gobierno, cuando digamos, la inamovilidad de los jueces, más allá del juez inepto o venal o que no merezca estar en el cargo, o mismo los fiscales, pero la inamovilidad de los jueces es un concepto y es una garantía para los ciudadanos, ¿no? Es la garantía de que si a mí me está juzgando un juez, no venga alguien y lo saque para poner otro que me haga mal o bien, no, eso no importa. Digamos, no es un privilegio para los jueces, es una gran carga para los jueces y es una gran responsabilidad porque así la ciudadanía tiene del derecho de exigirnos el otro valor importantísimo que es la imparcialidad. Ahí en el fallo de la Corte, en la sentencia de la Corte que aceptó el Persaltum, hay como dos posturas, ¿no? Una postura de Rosenkrantz que dice, guarda que acá está en juego estos traslados y eventualmente otros traslados anteriores y está en juego la inamovilidad de los jueces, justamente. Bueno, seguro, es lo que yo te estoy diciendo, digamos, a medida que pasa el tiempo, las máscaras se van cayendo y ya parece que algunas operaciones, esto sin hablar de nadie, ninguna operación en especial, que las operaciones son más obscenas, son más desenfadadas, son, como diría vulgarmente dicho, de caño, ¿no? y sin antifaz. Es lo que yo creo que quizás esté pasando. O sea, esto del juicio político lo incluye en esa operatoria de caño. Bueno, si usted mira, ¿quiénes son los jueces que intentan remover? ¿Y cuántos jueces trasladaron en los últimos 17 años? Vamos a encontrar la respuesta. ¿Quiénes son los que quieren trasladar? ¿Quiénes han demostrado o aparentado demostrar o lo que sea una independencia frente a sectores de poder o a factores de poder con los que se han metido? Lo mismo me está pasando a mí, me ha pasado a mí, no quiero hablar de mí. Doctor Stornelli, quería preguntarle sobre el tema de la reforma judicial, ¿no? Que en un momento estuvo como en el centro de la escena y ahora es como que pasó a un segundo plano con esta cuestión de los traslados de los 3 jueces. La reforma judicial que está en debate ahora en la Cámara de Diputados, ni siquiera empezó el debate en la Cámara de Diputados, está frenado, está como en stand-by. ¿Usted considera que, que estaría bueno que se demorara un poquito más el tratamiento de la reforma judicial? ¿Cómo ve justamente el debate de esta cuestión? Sobre todo en esto de que está por ponerse en funcionamiento el sistema acusatorio, ¿no? Y todas las críticas que ha recibido en la reforma judicial porque justamente incita o motiva la creación de nuevos juzgados, ¿no? Entonces, ¿cómo está viendo usted esta cuestión de la reforma judicial que ha pasado a un segundo plano? A mí en lo personal no me va ni me viene. Yo voy a seguir haciendo mi tarea desde el lugar que tengan. Fíjense, por ejemplo, la enorme tarea que ha hecho el doctor Campagnoli
de investigación en otro fuero y sin ningún recurso y demás, ¿no? La cuestión está en cada uno. Yo creo que este proyecto de reforma es a todas luces inviable, es impracticable, pero lo que más llama la atención son lo que yo creo que son las intenciones. Ajá. Las intenciones es no licuar a los jueces dependientes, es licuar a los jueces independientes. Yo creo que no va a prosperar, creo que es una mala idea que ha tenido alguien y además cuesta una fortuna incalculable. Cuando el tema es el siguiente, el tema está hoy, es una pelota que está en el Consejo de Magistratura. O en la Procuración General. ¿Cuándo se elige un magistrado? Si yo voy a elegir un obsecuente, voy a cosechar un traidor. Se busca, a veces en el apuro de resolver problemas o de resolver cuestiones personales, se busca un perfil de cierta obsecuencia. Si eso sale mal, vienen después los ataques. Pero no es un patrimonio de kirchnerismo. Esto ha pasado en el gobierno pasado y ha pasado en los gobiernos anteriores también. Desde que tengo memoria pasa. En el de Macri también. ¿En el de Macri también? En el de Macri también. Tengo 40 años en el Poder Judicial. Tengo cierta autoridad para decir lo que he visto, ¿no? ¿Y qué vio en el gobierno de Macri? Lo mismo. La elección de jueces subordinada, digamos, donde la política tiene un peso mayor, la política tiene un peso mayor que la calidad del funcionario y su aptitud para ser juez o para ser camarista o para ser miembro de la Corte, no, porque eso no lo decide el Consejo de la Magistratura. Donde priman otros valores, o sea, se trabaja con la justicia con la misma lógica que se trabaja en la política. Bueno, muchos de tus colegas critican al expresidente Macri y a sus operadores o asesores judiciales por haber desaprovechado la oportunidad de tener un procurador general de la Nación al, digamos, haber trabado con el perfil que eligió de la doctora Weinberg. Es una crítica que yo, bueno, ya la puedo hacer abiertamente, porque ya no es presidente de la República, la puedo hacer abiertamente, pero es claramente un error de apreciación, y en el ejemplo que vos das, eso se trasvasa a las decisiones en general. No es tener un procurador afín, es tener un procurador que pueda comandar y dirigir con solvencia, con la solvencia que tiene el doctor Casal, por ejemplo, el Ministerio Público. Eso no le gusta a nadie le gusta un fiscal que investigue, a nadie le gusta un juez que avance o que sea valiente o que tome las decisiones que tenga que tomar. Bueno, creo que el presidente Macri se perdió en esa decisión. Claro, pues lo que se dice es que desaprovechó los 2/3 que le podía garantizar todavía el bloque que conducía Pichetto para un perfil como el doctor Ple, por ejemplo. Yo creo que la elección de un procurador debe ser una decisión de consenso y no una decisión dictatorial, si se quiere el término. Había grandes candidatos, el doctor Ple no es un secreto, que es uno de ellos, quizás el mejor calificado que tiene el Ministerio Público para conducir los destinos, porque además hay que conocer el Ministerio Público, hay que saber de las causas, hay que conocer a los fiscales, y creo que fue un gran error del presidente Macri, si bien yo no tengo trato con él hace muchos años, creo que fue un gran error de él o de sus asesores que insistían con una persona que no reunía ningún consenso ni nadie la conocía. Doctor, se queda unos minutos, ¿no? Sí, todo lo que quieran. Hoy, además de todo lo que pasó, opinaron los empresarios de este tema de la justicia. En general son bastante reacios a opinar públicamente, pero en este caso decidieron meterse, ¿no, Francisco?
Sí, Pancho, vos conocés que existe este grupo de WhatsApp que se llama Nuestra Voz, donde hay cerca de 250 empresarios nacionales y este tema, el tema particularmente de la Corte, fue un tema que empezaron a tratar con preocupación. Hubo uno de los empresarios, Dicky Smith Estrada, que es de la Sociedad Rural Argentina, que presentó la propuesta de empezar a debatir el tema de la justicia y de la Corte y de lo que estaba sucediendo con esto en los últimos días. Este tema fue tomado por otros colegas y si vos sabés, el funcionamiento del grupo es si hay 10 personas que quieren tomar el tema, se genera una especie de comisión interna dentro del grupo. Se hace como un subgrupo, ¿no? Se hace un subgrupo y se empieza a debatir exactamente cuál va a ser, digamos, el texto que se va a aprobar. Y se aprobó un texto particularmente con el tema de la Corte Suprema que se difundió antes de ser aprobado. Porque iba a ser aprobado por los... En un grupo de 253 Es inviable que no se filtre. Anda a guardar un secreto. Exactamente. Se filtró antes de ser aprobado por antes la mayoría. Antes que alguno se vaya a Uruguay. También. Tal cual. Algunos ya están en Uruguay. ¿Qué dijeron Eso al WhatsApp empresarios? de Beto no le pasa, ¿ves? Dijeron, bueno, el texto que acordaron, ningún interés personal debe prevalecer sobre el bien común de todos los argentinos. La Corte Suprema de 5 jueces unida, enriquecida con diferentes miradas y ejerciendo el supremo deber de hacer respetar la ley y la Constitución, son clave para sustentar y fortalecer la República. Este es el texto acordado, que no había sido aprobado, pero que ya hoy se filtró a la prensa y que se suma a algunos otros pedidos de los empresarios en las últimas semanas vinculados a la necesidad de una justicia independiente en la Argentina y la preocupación que existe sobre las instituciones. Ya lo habían hecho AEA y también lo había hecho el Foro de Convergencia Empresarial. Hay que hay algunos que se ofenden, cuando se empieza a filtrar, empiezan a irse del grupo, ya pasó otras veces. Doctor, una reflexión de esto, ¿le parece bien que los empresarios se metan? Yo creo que el primer mal, por no decir que mal, debemos evitar, es el desembarco de jóvenes o grandes militantes en la justicia. No estoy en contra de la militancia, me encanta que las personas militen y trabajen por sus ideas y luchen por sus ideales, no en la justicia. Es el lugar equivocado. Segundo, luchar en contra de los militantes políticos que ya están dentro de la justicia. Ser militante, usar la magistratura para ejercer la militancia política es al menos un error y creo que es incompatible la militancia. Quizás, bueno, está prohibido. Parecen ser normas que están siendo olvidadas. Creo que ese es el mayor mal que nos afecta, digamos, al mundo judicial, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y va una cosa de la mano con la otra, ¿no? Y poner una mirada muy seria sobre el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, donde aparecen consejeros, como creo que apareció uno el otro día, no sé si no es el presidente, hablando también sobre causas judiciales, sobre inocentes, culpables y demás. Y sobre el traslado de los jueces también. De esta forma, esmerilando la honorabilidad de los magistrados y las investigaciones y relativizando las pruebas. La tarea de quienes están o en el Consejo de la Magistratura, o en la legislatura, o en el Poder Ejecutivo, no es defender imputados. Para eso están los abogados, que hay muchos muy buenos y tienen algunos muy buenos, muy caros, otros no tantos, otros caros pero medio caranchos. Pero para eso están los abogados y para eso está el ejercicio de la abogacía en los tribunales. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hablar con Juan Carlos de Pablo. ¿Qué es más importante, dijo el presidente, comprar $200 o tener trabajo? En unos instantes. Ya volvemos.